El día de hoy terminamos con nuestra serie de Caos, que ha sido una serie donde hemos visto el libro de Jueces desde inicio, desde el capítulo 1, versículo 1, y hoy terminaremos de ver el libro de Jueces. Ha sido una buena serie, ¿no es cierto? La verdad es que ha sido de mucha bendición y ha sido algo muy, muy interesante y retador ver este libro y cómo Dios nos ha hablado a través del libro. Y bueno, el día de hoy terminamos esta serie. ¿Pueden ir tomando sus lugares, por favor? Gracias. Quiero recordarte, ¿tengo tu atención aquí? ¿Sí? Ok. Quiero recordarte la idea central de esta serie, ¿está bien? Si tú te quedas con esta idea, la escribes, te la aprendes o lo que sea, creo que habrá sido algo bueno haber estudiado esta serie y te quedarás con algo, con lo que consideramos lo central de este libro, ¿no? Y la idea es esta, la idea es que el caos que vivimos en nuestra vida siempre va a estar relacionado, directamente relacionado con la ausencia de Dios en nuestra vida. Es decir, no es que Dios deje de estar o de existir o algo así, no. Es más bien que tú y yo podemos vivir ignorando a Dios. Podemos vivir de tal manera como si Dios no existiera. Y entre más ignoramos a Dios en nuestra vida, mayor caos viviremos. ¿Estás aquí? Sí, ok. Entonces, esa es la idea central que hemos manejado durante todo el libro de Jueces. Así que ojalá esté en tu corazón y te hayas podido quedar con esto. Vamos al capítulo 19, por favor. Vamos a terminar de ver el libro de Jueces el día de hoy. Vamos a ver 19, 20 y 21. 3 capítulos completos. Vamos a leer un montón. Un capítulo bastante, o bueno, va a ser una historia bastante terrible, y la verdad es que está un poquito fuerte, pero vamos a leer y vamos a aprender de esto, ¿no? Antes de leer, quiero nada más darte un poco de contexto, porque esto fue algo que Sergio nos compartió el domingo pasado. Sergio habló el domingo pasado de los capítulos 17 y 18. Y estos 17 y 18 forman la historia de un levita, ¿te acuerdas? Y ahora vamos a ver 19, 20 y 21, que es otra historia de otro levita, no son los mismos, es otro levita, ¿sí? Pero estas dos historias que están al final del libro de Jueces no suceden cronológicamente, es decir, no porque estén al final del libro quiere decir que sucedieron al final de este periodo de historia del tiempo de los jueces, sino que la de la semana pasada sucede durante el periodo de los jueces, y la que vamos a ver el día de hoy sucederá, se cree que sucede al inicio del periodo de jueces, que es como lo que sigue después del capítulo 1, por así decirlo, en la historia, ¿sí? Hay algunos datos que nos dan este tipo de información, pero bueno, no es un asunto cronológico. Ahora, este periodo de tiempo básicamente, y recordarás esto, lo vimos desde el inicio del libro de Jueces, está caracterizado porque no había rey entre ellos, no había quien los gobernara y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Entonces, ese es el contexto, estamos ahí. Recordarás que en el capítulo 1, y si no recuerdas te cuento, en el capítulo 1 llega las tribus de Israel a la tierra prometida, las 12 tribus, y ahora tienen que conquistar las tierras de la tierra prometida. A esta tribu los manda Dios para allá y peleense y saquen a todos los que iban ahí, ¿sí? A los paganos, los cananeos, sáquenlos de ahí, derriben sus dioses, quemen sus dioses, no hagan pactos con ellos y bueno, limpien la tierra y posean la tierra, ¿no? Ese era el llamado. Entonces, todas las tribus fracasan en esta tarea. Todas las tribus fracasan en esta tarea y comienzan a relacionarse con los cananeos, con los paganos, a hacer tratos con ellos, a relacionarse de que tomo a tu hija para mi hijo y ya nos mezclamos y se empezaron a mezclar, ¿no? Entonces, después de esto, que es lo que sucede al inicio del periodo de jueces, después de esto se cree que sucede lo que vamos a leer a continuación. Así que ten ahí tu capítulo 19. ¿Me acompañas a orar, por favor? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Dios, porque tú nos hablas, Dios. Tú nos hablas y tu Espíritu Santo yo sé que está haciendo algo en nuestros corazones el día de hoy. Señor, ayúdanos y guíanos y enséñanos el día de hoy
que nuestro corazón pueda entender y retener lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor, y que nuestra mente verdaderamente sea confrontada y verdaderamente sea retada para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos en esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Para ubicar mejor los eventos que vamos a leer el día de hoy, yo los dividí en 3 partes. Vamos a leer capítulo 19, que va a ser la introducción del problema, así como el inicio del problema o la presentación del problema. Capítulo 20, que va a ser el desarrollo del problema, ¿sí? Tómalo como si fuera una obra de teatro, a lo mejor no. La segunda escena, por así decirlo, es el desarrollo del problema, y la tercera va a ser el desenlace, ¿sí?, de toda esta situación que vamos a leer. Capítulo 19, 20 y 21. Ahí está. Entonces, vamos a leer capítulo 19. Pablo, ¿me puedes ayudar a ir cambiando por acá? ¿Me puedes ayudar a ir cambiando acá los versículos, por favor? Porque voy a comenzar a leer y vamos a leer bastante. Entonces, ok. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Ok, en la época que no había rey en Israel, no había quien los gobernara, un levita, que es decir, una persona que era parte de la tribu de Leví, que la tribu de Leví era una tribu que Dios había apartado, había consagrado para él mismo, es decir, para el servicio en el tabernáculo, en donde antes de que existiera el templo de Israel, el templo que construyó Salomón, estaba el arca del pacto y tenían lo que era el tabernáculo, una tienda de acampar básicamente, ¿no? Grandota. Los levitas eran como los que servían ahí en los asuntos del tabernáculo y después del templo. Eran dedicados al servicio de Dios, como los sacerdotes, sí, aunque no. Ahí está. Y levita en algún momento deja de estar en donde debe de estar, donde estaba el tabernáculo, y se va a Belén y toma una concubina, ¿sí? Para que él tuviera una concubina era necesario que tuviera una esposa primero. Las concubinas básicamente eran como las amantes, ¿no? O las esposas, por así decirlo, de segunda clase, por así decirlo, ¿no? Pero lo hacían legal. Por eso era la concubina, era el término, por así decirlo, legal, ¿sí? Para que para que pudieran tener relaciones con ella, básicamente para eso eran las concubinas, y no estoy exagerando, ¿sí? O sea, tenían su esposa, pero tenían sus amantes, pero para que no fuera un tema así de adulterio y demás, entonces se casaban también con ellas, pero eran las concubinas. ¿Estás aquí? ¿Sí? Ok. Ahí está el levita, ¿no? El que era el consagrado de Dios, que debía servir en el templo y demás, con una amante, con una concubina. Y bueno, quiero nada más aquí hacer una pausa porque no hemos mencionado nada de esto en todo el libro y hemos visto algunos pasajes que tienen esta información. Dios permite y aprueba la poligamia porque en el Antiguo Testamento vemos varios casos de hombres con muchas mujeres, ¿no es cierto? Con muchas esposas o concubinas. Esto quiere decir que Dios permitía, o sea, Él aprobaba la poligamia en aquel tiempo. No, iglesia, ¿sí? Hay que recordar que no todo lo que está en la Escritura son cosas que Dios aprueba. Mucho de lo que está en la Escritura está ahí para que tú y yo seamos edificados y aprendamos de eso, pero no quiere decir que Dios apruebe eso, sino está ahí para que tú y yo aprendamos a no caer en eso, ¿sí? A no hacer ese tipo de cosas. Entonces, no, el diseño de Dios dentro del matrimonio es entre hombre y mujer solamente, y es un diseño que la Biblia nos habla de esto, ¿no? Se unirán y serán una sola carne. ¿Y sabes algo? El matrimonio entre cristianos debería de reflejar el evangelio de Cristo, pero es entre hombre y mujer, un hombre y una mujer, no más, no adheridos, ¿ok? Entonces no es un asunto que, es que Dios sí, tenía una concubina y luego vimos que Gedeón también tuvo un montón, ¿no se acuerdan? Y
esto no era algo así. El que haya tantos casos en el Antiguo Testamento, si tú te pones ahí a leer bien y todo, te darás cuenta que generalmente para todos los que hicieron esto y tuvieron un montón de mujeres, siempre hubo un montón de desgracia también para ellos. Entonces esto no es algo que Dios avala. Sí, pero bueno, seguimos con la historia. ¿Qué pasa con la concubina? Versículo 2. Pero ella le fue infiel a levita, ¿no? Lo dejó y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado ahí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y a 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo ahí. El levita va, la concubina le pone, lo engaña, ¿no? Le es infiel, se va a casa de los papás por 4 meses, el levita va y la busca después de los 4 meses y bueno, dice que el suegro lo recibe muy alegre, ¿no? Claro que sí, porque en aquel tiempo, y yo creo que también en estos tiempos, la infidelidad trae mucha deshonra, ¿no es cierto?, a la familia y demás, y en aquel tiempo esto era algo fuerte. Entonces había mucha deshonra en la familia de esta mujer, y ver el esposo ahí, el papá, perdón, al esposo que venía para buscarla y demás, pues le dio gusto. Ahora también seguramente el papá retiene a levita porque lo invita a quedarse, pero se quedan 3 días, de hecho más de 3 días, ahorita vamos a ver, pachangueando básicamente, ¿no? Comiendo y bebiendo, pasándola bien. Pero seguramente el papá también estaba queriendo retener a levita, porque en aquel tiempo a una mujer que era infiel, ¿qué creen que le pasaba? Le daban cuello. ¿Recordás la historia de la mujer adúltera con Cristo, no? ¿Qué le iban a hacer? La iban a apedrear. Y esto viene, o sea, desde este tiempo los jueces y desde antes también, a una mujer infiel era condenada a muerte. Entonces probablemente el papá estaba ahí también queriendo retener al esposo para asegurarse que no fuera a presentar cargos, que no fuera a hacer algo así. Pero bueno, se la pasaron bien. Comiendo, bebiendo, pasándolo bien. Al 4.º día, versículo 5, madrugaron y él se dispuso a salir. Pero el padre de la muchacha dijo a su yerno: repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Este tema de pasarla bien, en otras versiones dice: quédate para que se alegre tu corazón. Y esto básicamente es: pues vamos a entrarle, ¿no? Y vamos a ponernos bien jarras. La alegría del corazón, ¿no? Esto tenía que ver con el vino, ¿sí? Entonces, tienen 3 días comiendo, bebiendo, o sea, traían un pachangón, ¿te das cuenta? Y se levantaban y la agarraban otra vez. O sea, y el cuate llegó por su esposa para convencerla, y lo que empezó como un plan tranqui se volvió una fiesta de 5 días, ¿no? Pero fíjate, versículo 7, cuando levita se levantó para irse, su suegro insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse ahí otra vez, ¿no? Ahí esa noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha dijo: repón tus fuerzas, espérate hasta la tarde. Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer. O sea, si se levanta de mañana, espérate porque es muy temprano y mejor repón fuerzas, come, te vas más tarde. Y luego ya no, porque ya se le hizo tarde, fíjate. Versículo 9, se levantó para irse con su concubina y su criado. Su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Si tú lees el capítulo 1 de este libro de Jueces, te darás cuenta que cuando llegan a Jerusalén, ahí estaban los jebuseos, que eran paganos, eran cananeos, no estaban ahí. Y no los pudieron sacar. Entonces Jerusalén era un pueblo de paganos, no del pueblo de Israel en estos tiempos, ¿no? Entonces ahí están los de Jebús. Cuando estaban cerca de Jebús, casi de noche, el criado dijo a su amo: vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos ahí la noche. Pero su amo, el levita, le responde: no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá.
Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. ¿Qué es lo que pasa? Se van de casa del suegro, pero ya era tarde. Entonces, lo más cercano era Jerusalén, ¿no? Pero era de los jebuseos. Entonces dice: no nos vamos a quedar en un pueblo que no es de nuestra gente, de los israelitas. Vamos a buscar uno de los israelitas. Entonces se van. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Ahí ya están entre su gente, ¿no? Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibea. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Mira, en aquella cultura, en aquel tiempo, la hospitalidad era algo sumamente importante y delicado para ellos, que tenían que hacer, tenían que ejercer la hospitalidad entre ellos y con peregrinos y demás. Y aquí vemos la primera banderita roja de este tema de este pueblo de Gibeá. ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que sucede? Que nadie, se van a la plaza, llegan a la plaza de Gibeá y se quedan ahí en la plaza y nadie les ofrece alojamiento. Eso ya era algo raro para un pueblo de Israel. Aquí ya hay algo, ¿no? Aquella noche volvía a trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjamitas. Espero que no te revuelvas, pero mira, están en Gibeá, que Gibeá está en la tribu de Benjamín, ¿sí? Este nuevo personaje que sale, él es de Efraín, ¿sí? De la tribu de Efraín, pero vive o está viviendo ahí en Gibeá con los benjamitas. Ahora, cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá con el papá, ¿te acuerdas? Y vamos a una zona remota en la región montañosa de Efraín, que es donde vivía el levita. Ahí dice, ¿no? Donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, donde estaba el tabernáculo, le quedaba de paso. Pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros sanos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. La hospitalidad, algo importante, ¿sí? Pero hay otras dos banderitas rojas aquí. La primera, nadie les da asilo. En un pueblo de Israel nadie les ofrece asilo. La segunda, este hombre fue hospitalario, pero ni siquiera era de ahí. ¿Te das cuenta? Él venía de Efraín, pero estaba viviendo ahí en la tribu de Benjamín, en Gibeá. ¿Cuál es la banderita roja? Pues que algo apunta que lo que estaba mal era ahí en el lugar. ¿Te das cuenta? En el pueblo de Gibeá. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? Y la tercera cosa es que le dice: no te quedes, no pases la noche en la plaza. Esto pudo haber sido a lo mejor como: no te quedes aquí, mira, acompáñame, vámonos a mi casa, yo te atiendo. Pero también pudo haber sido: hey, como una alarma, ¿no? No vayas a pasar la noche aquí, vente para acá. Ahí están ya como foquitos, ¿no? Ahora fíjatelo cómo continúa. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Otra vez, ¿no? El levita tenía mucha sed. Era un hombre que bebía mucho. Mientras pasaban un momento agradable, fíjate bien, algunos, no todos, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y dijo: no, amigos míos, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. O sea, están en la casa de este señor que los aloja y llegan hombres perversos ahí de Gibeá y le dicen: hey, saca a ese hombre porque lo queremos violar. Ese es el tema, ¿sí? Lo querían violar. ¿Y qué hace el cuate de Efraín? Le dice: no, espérense, no hagan tal perversidad, ¿sí? Este hombre es mi huésped. ¿Sabes? Dentro de esto de la hospitalidad con ellos, no era un asunto nada más de que tenían que recibir gente y ser hospitalarios, sino que también que a los que recibían tenían que proteger, tenían que cuidar, tenían que ver por ellos. Por eso este cuate dice: no, espérate, es mi huésped, no hagan esto, ¿sí? Pero fíjate lo que dice después:
miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre, voy a traérselas ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no hagan tal infamia. Iglesia, vamos a ver que todo está al revés y todo está en caos completamente en esta historia, ¿sí? Pero fíjate, la mujer en aquel tiempo era sumamente menospreciada, ¿sí? Y no era tratada como persona ni con dignidad, sino era como una propiedad, más bien. Por eso los hombres decidían tanto sobre el futuro y el bienestar de las mujeres. O sea, era un tema como de, pues si yo quiero, sí, te va a pasar esto, y si no, no, y si no, ve al levita, ¿no? Va por su concubina, se la lleva, le pone los cuernos, pero luego va por ella. Era de su propiedad, así era como se entendía, era suya, de su propiedad. No era un tema de amor, no era un tema de que fue y la buscó porque la quería, era un tema de su propiedad, ¿sí? Esto es mío. Y así veían, por eso este hombre ahora dice, aquí está mi hija también. Y es virgen, llévensela, ¿no? Y la concubina también de levita, llévensela también. ¿Quién haría eso el día de hoy? Digo, de veras nadie levante la mano porque, o sea, está de locos, ¿no es cierto? Está de locos. O sea, hombres perversos queriendo violar a un hombre y todavía el papá diciendo, aquí está mi hija, llévensela. O sea, ¿y sabes algo? Esto es una historia muy similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Has leído esta historia? ¿Sí? Llega el Señor y le dice a Abraham lo que va a pasar con Sodoma. El punto es que el sobrino de Abraham, Lot, estaba viviendo en Sodoma. Entonces el Señor le dice a Abraham, pues voy a traer juicio sobre Sodoma. Su pecado es grande. Y Abraham comienza diciéndole, Señor, básicamente esto lo hallas en Génesis 17, 18, 18. Y ¿dónde me quedé? Ya. Y llega y le dice, y Abraham le dice primero, Señor, si encuentras 50 justos, no hagas que paguen los justos por el pecado de los impíos. Si haya 50 justos, perdónalos. Y el Señor dice, va. Y Abraham le va bajando la cuenta hasta llegar a 10, y ni 10 se encuentran justos en Sodoma. Entonces van 2 ángeles a casa de Lot, y llegan 2 ángeles, llegan a la plaza de Sodoma. Lot se los lleva a su casa y le dicen, pasen la noche en mi casa. Van los ángeles, pasan la noche en casa de Lot, y están ahí. Y luego dice la Biblia que todos los hombres de Sodoma, chicos, medianos y grandes y más grandes, llegan a casa de Lot y le dicen, sácame a los ángeles que los queremos violar. La palabra es, los queremos conocer, pero no era un asunto como de, señor ángel, mucho gusto, yo soy. No, o sea, no era conocer eso, ¿sí? Era, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot, fíjate, Lot hace lo mismo. Lot dice, no, ¿cómo creen? Aquí están mis hijas. Pero los cuates dicen, no queremos a las hijas, y se le echan encima a Lot. Los ángeles lo rescatan, los ángeles dejan ciego a toda esta bola de cuates querendones, y los dejan ciegos de tal manera que ya ni la puerta podían encontrar. ¿Te das cuenta lo paralelo de las historias? Pero en Sodoma estamos hablando de un pueblo que no era del pueblo de Dios. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Habían estado tanto entre los cananeos, se habían mezclado tanto que ya los diseños de Dios, del matrimonio, del sexo, ya estaban totalmente perdidos. El pueblo de Dios queriendo violar a un levita, ignorando a Dios, haciendo lo que se les pegaba la gana. ¿Te das cuenta? ¿Sí estás aquí? Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y le echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer, ya en la madrugada la dejaron ir. O sea, el mismo esposo la entregó, el mismo levita entregó a su concubina y fue violada toda la noche. Y ya en la madrugada la dejan ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Ahí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino. Fíjate nada más, o sea, a este cuate ni le importaba qué había pasado. ¿Te das cuenta?
se las echó a la calle. Sí, ahí les va mi concubina, yo ya me voy a dormir. Al día siguiente se levantó, agarró sus chivas, ya se iba a seguir su camino y dice que vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos. O sea, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Se llega, la corta en 12 pedazos, un pedazo para cada tribu. A ver, los de Judá, ahí les va la oreja. A ver, a los de Rubén, ahí les va una pierna. A los de Manasés, ahí les va la otra oreja. Neftalí, te va el torso. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. O sea, les llegaba, imagínate, ahí en las tribus les llegaba su paquete con un pedazo de una persona. Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nunca hemos visto tanta maldad desde que salimos de Egipto, ¿no? Ahora fíjate cómo se desarrolla el problema, capítulo 20. Todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Es decir, Mizpa era el lugar. Si toda la gente, todo el pueblo de Israel se reúnen en Mizpa, en un lugar, ¿sí? Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. ¿Te acuerdas que todo esto sucedió ahí en Benjamín, verdad? En Gibeá, en la tribu de Benjamín. Pues sí les llegó el recado, sí les llegó el memo que se iban a juntar en Mizpa, pero pues no iban a ir, ¿verdad? Bueno, entonces los israelitas dijeron a Levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. ¿Sí me estás siguiendo? Sí. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. ¿Cierto o no cierto? Sí. Cierto. Durante la noche los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. ¿Cierto o no es cierto? No. ¿Matarlo? Lo querían violar, pero no lo querían matar. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. ¿Está diciendo todo? ¿Quién la entregó? ¿Por qué no está diciendo la verdad? Esto ya es mentira completa, ¿no es cierto? Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu de Israel, en el territorio de Israel, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora todos ustedes israelitas opinen y tomen una decisión aquí mismo. ¿Te das cuenta la estrategia de este cuate? Pobre de mí, esto fue infame. Yo solo llegué a pasar la noche y me rodearon y me querían matar. Y se llevaron a mi concubina y la mataron. Y yo creí bien cortarla en pedazos y mandarle el recado a todas las tribus. ¿Te das cuenta? Haciendo lo que quería, ¿sí o no? Su voluntad. Lo que bien le parecía, eso está haciendo aquí este cuate. Apelando a emociones, contando mentiras y bueno, haciéndose la víctima. Todo el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su tienda de campaña, nadie regresará a su casa, y esto es lo que haremos ahora en Gibeá. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1,000 y a 1,000 de cada 10,000 para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Geba, Geba es otra palabra para decir Gibeá. Recuerda que Gibeá es el lugar donde fue esta violación, ¿no? Que llegue a Geba de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas contra la ciudad. ¿Quién les dijo que tenían que hacer eso?
Nadie, ¿verdad? Bueno, ahí van a pelearse contra el hermano. Ahora fíjate, las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué les parece este crimen que se ha cometido entre ustedes? Entreguen ahora a esos hombres perversos de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Como que primero les dan chance, ¿no? Denos a los culpables nada más. Acuérdate que eran algunos hombres perversos, ¿no? No eran todos. Échenos a los culpables y ya. Pero fíjate, los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles casos a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. Ya tenemos una guerra civil aquí. ¿Te das cuenta? Esto ya se descontroló, esto ya es una guerra civil, ya está el completo caos aquí. De un lado tenemos al ejército israelita, que son 13 tribus de Israel, con 400,000 soldados. Del otro lado tenemos a los de la tribu de Benjamín nada más. Fíjate, en aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos, 26,700, ¿sí? Había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. O sea, eran sumamente capaces, ¿te das cuenta? Eran 26,700 contra 400,000, o sea, no hay comparación, ¿sí? Es absurda la diferencia. Pero aún los de Benjamín dice que había 700 que podían tirar con la honda y pegarle al cabello a una persona sin errar. O sea, con esa puntería, esa precisión. Y bueno, Israel, sin contar a Benjamín, movilizó 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos en guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Por primera vez vemos que se menciona el Señor aquí, ¿no? Pero fíjate, y podrás decir: ya le consultaron. ¿De veras le consultaron? Porque le están diciendo: ¿quién va a ir a pelear primero? En lugar de decirle: Señor, ¿tenemos que ir a pelear? ¿Qué tenemos que hacer con esta maldad que pasó? ¿Qué deberíamos de hacer? Llegan y dicen: Señor, ¿A o B? ¿Quién? Pues Judá, que suba Judá. O sea, esto no era un asunto como de yo voy con ustedes, que suba Judá porque yo... No. Señor, ¿A o B? Pues A, ¿no? Así. Bueno, ahí van. Ahora fíjate, los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día 22,000 israelitas en el campo de batalla. 400,000 contra 26,700 y aún así les ganaron en el primer round. ¿Te das cuenta? 22,000 israelitas menos. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día. Pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado: pues suban, ¿no? Suban contra ellos. O sea, pierden, van y lloran, pero otra vez llegan con Dios, con el Señor, y le dicen: ¿otra vez vamos a ir? Y el Señor le dice: pues a ver, ¿no? O sea, ustedes están decidiendo estas cosas, vayan otra vez, ahí van otra vez. Y fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Segundo round, otra vez les ganan. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Ahora sí vienen a la presencia de Dios, ofrecen sacrificios de comunión, buscando dirección, ¿sí? Pero ya les habían matado un montón de hombres. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, donde la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba. Estaban buscando la presencia y la dirección de Dios.
Y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella, sí, como el sacerdote, el sumo sacerdote. De hecho, por este dato, por Finés, se cree que esto está al inicio del periodo de los jueces, porque era nieto de Aarón. Pero bueno, eso es más historia, ¿no? Entonces, ahí están ya buscando de Dios. ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? Ah, caray, ahí ya cambió, ¿te das cuenta? ¿Sí estás aquí? Ahí ya cambió el asunto. Y el Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Ah, qué diferente, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos, yo voy con ustedes. Iglesia, aunque los números estaban a su favor, 400,000 contra 26,000, los primeros 2 rounds, ellos fueron a pelear sin haber buscado la dirección de Dios y sin Dios con ellos, acompañándoles y luchando con ellos, por ellos, y perdieron las 2 veces. Pero en este tercer round, el Señor va con ellos y Él les va a dar la victoria. Fíjate, Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto, por el camino que lleva de Betel, que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibeá. Es decir, está el camino de Betel a Gibeá, ¿no? Imagínate la carretera ahí. Llegan los de Israel, pero ya tienen una estrategia, tienen una emboscada, ¿sí? Planean una emboscada. Llegan a la ciudad de Gibeá, salen los de Benjamín y se los llevan fuera de la ciudad, los alejan de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay gente esperándolos. ¿Sí estás aquí? Entonces los llevan, los jalan así hacia ellos a la trampa, y luego fíjate, dice los de Benjamín, y ahí en el camino dice que derrotaron los de Benjamín, les derrotaron 30 hombres, ¿no? Pero ahí van a la emboscada. Los de Benjamín decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos, que caigan en la trampa. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal-tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Geba. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Geba, y fue tan intenso el combate que los benjamitas no se dieron cuenta que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. Y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los jalan. Esto es la manera como yo lo entiendo, ¿sí? Ahorita lo vamos a leer, pero esta es la manera como yo lo entiendo. Se los llevan, los emboscan, los matan, pero también había otros escondidos acá cerca de la ciudad, ¿sí? Porque fíjate, como dice: los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Geba. De repente los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Geba. Es decir, había unos allá luchando entre ejércitos, pero había otros escondidos acá cerca de la ciudad. Se fueron allá, pelearon allá, los emboscaron allá, y a los que estaban acá en la ciudad luego salieron y también emboscaron la ciudad. ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí. De repente los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Geba, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando estos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Es decir, se van, están allá los del ejército, están acá los de la ciudad, y se ponen de acuerdo: cuando prendan fuego a la ciudad y veamos la nube, vamos a regresar con ustedes. Entonces acá los emboscan la ciudad, matan a todos los de la ciudad, le prenden fuego, los de acá van en la nube y se regresan a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos 30, se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. O sea,
quedaban, ponle 350,000 soldados, llevan 30, dicen, los estamos derrotando, ¿no? Pero bueno, pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta, los que estaban allá peleando se dan la vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Geba, hacia el lado oriental. Cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gedeón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjamitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600, fíjate en esto, 600 hombres se volvieron y huyeron para el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Se les escaparon 600 benjamitas, ¿sí? O sea, ya quemaron la ciudad, destruyen la ciudad, ya regresaron los que estaban contra el ejército, ya unos se quisieron escapar, ya los agarraron por allá, los mataron a todos, pero se escaparon 600, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el resto de la tribu de Benjamín? Porque esto sucede ahí en Gibeá, ¿te das cuenta? ¿Sí estás aquí? ¿Qué pasa con el resto? Bueno, los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Quemaron y mataron a todos y a todo. Niños, mujeres, bebés, animales, a todo lo sé, ¿sí? De toda la tribu de Benjamín, todas las ciudades de la tribu de Benjamín. ¿Quién les dijo que hicieran esto? ¿Estás conmigo? El Señor ya les había dado la victoria. Lo leímos un montón de versículos atrás. El Señor ya les había dado la victoria. ¿Quién les dijo que tenían que ir a destruir a todos los demás de la tribu de Benjamín, de sus hermanos? Pero ahí van y destruyen todo. ¿Por qué? Pues porque se les pegó la gana, porque nadie los gobernaba, porque ellos creyeron que estaba bien hacer. Fíjate cómo termina toda esta historia. Lo que comienza con un levita, ¿te das cuenta? Lo que comienza con un levita y luego sus mentiras provoca una guerra civil y casi están por destruir una de las tribus de Israel, entre ellos. ¿Te acuerdas que en el libro de Jueces siempre había un opresor, los filisteos y lo que no? Ahora no, ahora es entre ellos. Ahora es entre ellos. Fíjate cómo termina capítulo 21. Los israelitas habían jurado en Mizpa cuando se reunieron para decidir qué iban a hacer en Mizpa. ¿Te acuerdas de esto? ¿Sí? Ahí hicieron un juramento. ¿Qué fue lo que juraron? Ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio a un benjamita. ¿Por qué hicieron eso? O sea, pues porque así quisieron, porque creyeron que estaba bien. El pueblo fue a Betel y ahí permanecieron hasta el anochecer. Esto ya es después de la batalla, después de que destrozan Benjamín. Fíjate lo que pasa. El pueblo fue a Betel y ahí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. No fueron ellos quienes las destruyeron. ¿Sí estás aquí? ¿Te das cuenta lo absurdo de esto? Señor, ¿cómo es posible? Yo me imagino a Dios viéndolos. A mí ni me metan, fueron ustedes. Pues tú dime, ¿no? Les di la victoria y fueron y destruyeron todo. O sea,
Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada y construyó ahí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor cuando se juntaron en Mizpa para ver qué iban a hacer a esa asamblea? ¿Quién no vino? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, que decía así: tendrá que morir. O sea, otro juramento para matar más, ¿sí? ¿Por qué volvieron? O sea, ¿por qué estos juramentos? Pues porque así querían, porque esto les parecía que estaba bien. Y a los que no se hubieran presentado para ver qué iban a hacer contra los de Benjamín, pues era darles cuello. Los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjamitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan? ¿Te acuerdas de los 600 que quedaron? ¿Sí? De los 600 que se escondieron. Ah, bueno. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó al Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes de Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que de los habitantes de Jabes de Galaad no había allí ninguno. O sea, habían jurado no darles mujeres. Tenían 600 hombres, no les podían dar mujeres porque habían jurado esto. Y además estaban llorando porque acababan de exterminar prácticamente una tribu, pero al mismo tiempo habían jurado que a quien no se presentara lo iban a matar también. Y ahora se dan cuenta que estaban en la asamblea y ahí está, ¿no? Rubén, presente. Dan, presente. Y cuando llegan acá, Jabes de Galaad. Falta, ¿no? Y ya habían jurado que los iban a matar. O sea, estaban llorando porque acaban de matar a unos y ya van a matar a otros. O sea, ¿te das cuenta cómo está todo? O sea, un completo caos. Esto es un desastre, ¿no es cierto? Cada quien haciendo lo que se les pegaba la gana. Ahí van a matar a otra tribu, así que o a otro pueblo. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes de Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. O sea, a todos. Esto es lo que van a hacer. Exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres y también a los niños, ¿verdad? Ya dijeron niños también. A todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Vayan, mátenlos a todos, pero saquen a las mujeres vírgenes. Entonces agarran 400 mujeres vírgenes. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz. Todos los israelitas que acababan de casi exterminar a Benjamín, a la tribu de Benjamín, le mandan una ofrenda de paz a los 600 que quedaron. ¿Cuál era la ofrenda? Las 400 muchachas que se habían robado porque acaban de matarles a toda la tribu. O bueno, a todo el pueblo. O sea, ¿qué está pasando? Envió una oferta de paz a los benjamitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjamitas y les entregaron las mujeres de Jabes de Galaad que habían dejado con vida. Pero no hubo mujeres para todos, porque eran 600 hombres y agarraron 400 mujeres. No eran suficientes. El pueblo todavía se afligía por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. El Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Mira, el Señor fue con ellos y derrotaron a los de Benjamín, porque el Señor se encarga de castigar el pecado de su pueblo, el pecado de la gente. Él no lo iba a dejar pasar lo que había sucedido, ¿sí? Él se iba a encargar de eso, pero lo que ellos hicieron después, eso no fue del Señor, eso fue de ellos. Y ahora están pagando las consecuencias de esto, ¿sí? Y los jefes de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos dar mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Fueron exterminadas, las exterminamos, ¿no es cierto? Los sobrevivientes benjamitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Matan a todas las mujeres, tienen a 600 hombres y pues hombre con hombre no tienen hijos, ¿verdad?
¿Sí o no? Pues no tienen. No tienen. Sí, ok, entonces, pues claro, si mataron a todas las mujeres y no les podían dar mujeres, pues entonces no iba a haber descendencia y se acabó la tribu, ¿sí? Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas como esposas porque hemos jurado diciendo, maldito sea el que dé una mujer a un benjamita. Fíjate esto, por favor, pon atención. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquén, y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín: vayan y escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, en esta fiesta que iba a pasar, salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes a una de esas muchachas para esposa y váyanse a la tierra de Benjamín. O sea, si estás aquí, ¿qué vamos a hacer? No les podemos dar hijas, pero sí les podemos decir cómo se las roben, ¿no? Y si la agarras, te la quedas. O sea, básicamente, salen a bailar ahí, escóndanse, y a la que agarres te la llevas, ¿eh? O sea, sí, como el que lo encuentra se lo queda, casi, ¿no? Así, y te lo llevas, y ya vete a tu tierra. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos, sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron a sus hijas. O sea, se roban a las hijas, y si alguien dice algo, por favor, pobres, miren, no tienen mujeres, denles a sus hijas. Ustedes no están haciendo nada malo, no los vamos a matar, porque no se las están dando, se las robaron. ¿Te das cuenta? O sea, esto está perdido. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. O sea, yo me imagino llegan ahí, vámonos, ¿no? O sea, ¿cómo le habrán hecho? O sea, o llegan, o sea, ¡qué barbaridad! Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. Versículo 25, y así termina el libro de Jueces. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. No había rey en Israel, no había quien los gobernara, pero ni siquiera Dios gobernaba sobre ellos. ¿Te das cuenta? No había rey. Y cada uno hacía lo que le parecía mejor, lo que se le pegaba la gana hacer. Y si yo te puedo resumir todo lo que acabamos de leer, 103 versículos que acabamos de leer, incluso quizá todo el libro de Jueces, te lo puedo resumir en una palabra, en una frase cortita, es: cada quien hizo lo que se le pegó la gana hacer porque creyeron que estaba bien. Punto. ¿Te das cuenta cómo en esta historia que leímos, al menos, las decisiones que tomaron todos los involucrados, las acciones, todo, fue un asunto solamente de su propia voluntad, que ellos quisieron hacer, que así creyeron que estaba bien? ¿Sí te das cuenta de eso? Su propia sabiduría. ¿Sabes que en Santiago, en el libro de Santiago capítulo 3, Santiago habla de la sabiduría que viene de Dios y la que no viene de Dios, la sabiduría humana? Y en la sabiduría humana Santiago dice que es una sabiduría diabólica, carnal, animal, ¿sí? Como por instintos. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Es este tipo de sabiduría lo que vemos aquí. Todo el hilo conductor de esta historia está en que ellos creyeron que estaba bien y decidieron seguir su propia voluntad, y los llevó de un mal a otro mal. ¿Qué hacía el levita yendo a Belén por una concubina? Él tenía que estar en el tabernáculo, él tenía que estar sirviendo ahí al pueblo de Dios en el tabernáculo, donde estaba ahí la presencia de Dios, ¿no? Donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo en otro lado? ¿Qué estaba haciendo con una concubina? Porque si tenía concubina tenía una esposa ya, pero no. O
sea, solamente era un asunto de un mal tras otro mal que los llevó a algo peor y a otro mal y a otro mal, y trataban de reparar una cosa con algo peor. No violes a este hombre, ahí te va mi hija y la esposa. Pero al final, iglesia, esto es lo más increíble para mí, en serio, que pareciera que todo esto para ellos estaba bien, que les parecía bien todo esto. ¿Estás aquí? ¿Qué aprendemos de todo este caos? ¿Qué aprendemos de todo esto? Porque ¿sabes algo? De veras, esto es historia. O sea, esto es historia, esto sucedió, es histórico este libro. Esto sucedió. Y esto de veras no es un asunto que vemos como en una película nada más, un asunto así. O sea, esto es algo real. Fue algo real. ¿Qué podemos aprender de todo este caos? Bueno, tengo solo un punto para ti el día de hoy. Y con esto vamos a terminar este libro. Y de veras creo que esto pudiera abarcar bien todo el libro de Jueces. Y la enseñanza es esta. No ignores a Dios. No ignores a Dios en tu vida. Porque cuando ignoramos a Dios y seguimos nuestra propia voluntad, el caos va a comenzar. Cuando tú decidas por tu propia sabiduría y entendimiento y te olvides de Dios, el caos va a comenzar. Ignorar a Dios es vivir bajo nuestra propia voluntad, según lo que queremos, según nuestro entendimiento. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino, hay cosas que tú vas a creer que están bien, dice Proverbios, pero al final es camino de muerte. ¿No es eso lo que vemos aquí? El levita, ignorando a Dios, olvidando su llamado, no estando donde debía de estar, dejando a su esposa y yéndose con la amante, con la concubina, ¿sí? Con poco carácter ahí, 5 días de fiesta, tomando, comiendo, dándole alegría a Macarena, ¿no? Y entonces, ahí andaba el levita, cuando Dios lo había escogido para una tarea, consagrado para él, pero él perdido ahí en la vida. ¿Cómo vemos que trataron a las mujeres también en esta historia? Ignorando el Dios, el diseño de Dios en el matrimonio, el diseño de Dios en el sexo también. Cada uno haciendo lo que se les pegaba la gana. El levita cortando en pedazos a la mujer, mandándoles un mensaje a todo el pueblo. ¿Por qué? O sea, ¿quién le dijo que hiciera esto? Deciden hacer guerra contra unos de sus hermanos, hacen juramentos, casi los exterminan, luego dicen: Señor, ¿qué ha pasado? O sea, Dios está completamente a un lado, ¿te das cuenta? Lo están dejando a un lado. Y no es que Dios no esté ahí, de hecho, Dios no dejó de estar con su pueblo y de tener misericordia y de veras, y vamos a ver esto ahorita, pero Dios estaba ahí, pero ellos lo estaban ignorando. Un mal sobre otro mal. Róbense a las mujeres. ¿Qué vamos a hacer para las esposas? Pues que se las roben. O sea, una cosa tras otra, pero porque les parecía bien. Iglesia, ¿no llegamos a ser así tú y yo cuando ignoramos a Dios en nuestra vida? Caemos en un mal sobre otro mal, queremos tapar males con otros males, hoyos, y cavamos más abajo en lugar de taparlos. ¿No llegamos a ser así? Cuando decidimos por lo que creemos que está bien y no por lo que Dios quiera, como el levita, ¿no? La concubina, el amante. ¿Cuántos hombres y mujeres el día de hoy no dejan a sus familias por irse con las amantes? Parejas en unión libre. La homosexualidad que vemos en esta historia también. Y a lo mejor dices: sí, no, esto está tremendo, eso sí. Pero recuerda esto: la Biblia nos enseña que no hay ni uno solo que sea justo, que no hay ni uno solo que sea bueno. Y el asunto no es las diferentes maneras en las que pecas tú o peco yo. El asunto es que es un asunto del corazón. Y es hasta que venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo que nuestro corazón es transformado. Que ya no estamos bajo nuestra justicia, sino bajo la justicia de Cristo. Pero no te sorprendas tanto de decir: no, es que eso ya es algo tremendo. ¿De veras?
¿Cuántas parejas el día de hoy no tienen relaciones sexuales rompiendo el diseño del sexo que Dios estableció dentro del matrimonio? Entre muchas otras cosas que pudiéramos hablar, ¿no? Tomar venganza por mano propia. Si no vienen, me las van a pagar. Imagínate si hiciéramos eso en Central Gracia, ¿no? O sea, si no pasa esto, tomando venganza, tomando justicia, ignorando a Dios, actuando por propia voluntad, eso es lo que quiero, eso es a lo que quiero que lleguemos. No ignores a Dios, no actuemos bajo nuestra propia voluntad. No te sorprendas tanto de lo que leímos, porque nosotros llegamos a ser así, aunque no haciendo las mismas cosas, pero de muchas maneras dejamos a Dios a un lado y vivimos según lo que queremos, lo que nos parece bien. Hasta somos luego súper creativos, ¿no? Como este tema de, pues mira, ahí van a bailar, cuando salgan róbenselas. Me ha tocado escuchar historias que son mentiras, que están tan bien entretejidas que dices, wow. O sea, de veras, ¿te ha pasado esto? Que te dicen, si te preguntan tal, tú tienes que decir tal, y te dan toda la historia, ¿no? Para que no se descubra la verdad. ¿Has estado aquí? ¿Sí? ¿Te ha tocado esto? Súper estratégico el asunto, ¿no? Súper creativo el asunto. Me ha tocado ver esto y se tapa una mentira con otra mentira y luego otra mentira y luego ya ni sabes cuál es la verdad y dices, nomás di la verdad, ¿no? O sea, nomás di la verdad y ya. ¿Qué Shakespeare ni qué nada? Pues escribe un libro, de veras, qué creatividad. O sea, en serio, súper estratégicos también. No somos también así nosotros. No caemos en esto también. Y en lugar de buscar su voluntad, buscamos su permiso. Señor, A o B. Y si no, pues con permiso, no, yo lo voy a hacer. Mis sueños, mis anhelos, lo que yo siempre he querido, lo que yo espero, esto es mi necesidad, esto es lo que yo quiero en el momento. Y si no quieres tú, Iglesia, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y con esto comienzo a cerrar. Iglesia, el caos que vivimos siempre va a estar relacionado con buscar nuestra voluntad, con seguir nuestro corazón engañoso, ¿sí? Con seguir nuestro corazón perverso que se inclina a los placeres, no a la voluntad de Dios, sino a lo que nosotros queremos. El caos siempre va a estar ahí, en ignorar a Dios, su voluntad, que es buena y es perfecta para nosotros. Y sabes, dice aquí que ellos no tenían rey. Y pudieras pensar, es que si hubieran tenido rey, todo hubiera sido diferente, pero no es cierto. Viene el periodo de los reyes después, y lee el periodo de los reyes, primer libro y segundo libro de Reyes, ahí están. Fue un caos también, que terminó básicamente en la destrucción del reino del norte, y el reino del sur se fueron a Babilonia, los de arriba se los llevaron, los asirios, o sea, desaparecieron, ¿no? Por así decirlo. No era un asunto del rey, y el asunto verdadero es que no tuvieran un rey, sí tenían un rey. El Señor estaba ahí, Dios estaba ahí, pero ellos no le reconocían, ellos no reconocieron a Dios. Y en estos capítulos vemos lo frágil que es la moral, lo peligroso que es seguir viviendo o seguir actuando, buscando solamente lo que queremos. Pero si ellos hubieran dado la vuelta a Dios, hubieran puesto sus ojos en Dios, le hubieran reconocido como su rey, como su Señor, otra cosa hubiera sido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dios estaba ahí, pero lo ignoraron. Y de la misma manera, iglesia, quiero decirte que Cristo está aquí para ti el día de hoy. Jesucristo está para ti el día de hoy. Y si tú estás viviendo en caos, quiero decirte, Jesús murió por tus pecados, por esa infidelidad, por ese adulterio, por esas mentiras, por ese sexo antes del matrimonio, por todas esas cosas, por la fornicación, por todo esto. Jesús murió por esos pecados.
Y si tú dejas de ignorarle verdaderamente y decides venir a Él y dar vuelta a tu vida, cambiar tu manera de vivir, cambiar tu mentalidad para seguir a Cristo y entregarle tu vida, ¿sí? Reconocerle como tu Señor y Salvador, y dejas de ignorarle, Él te da un nuevo corazón, te da un nuevo propósito. Hay vida eterna para ti. Dios siempre estuvo en esta historia, iglesia, a pesar del desastre de Benjamín. ¿Sabes que el primer rey Saúl de Israel venía de Benjamín? Pablo el apóstol era de la tribu de Benjamín, venía de ahí, de casi ser exterminados y de todo el desastre que hicieron y todo lo que pasó. Dios redimió esto. Y Dios puede redimir tu historia también. Dios puede redimir tus fracasos, puede redimir tus malas decisiones también. Pero deja de ignorar a Dios y ven delante de Él y abre tu corazón, decide seguir a Cristo. Proverbios 3, 5, 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Reconoce, no lo ignores, reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Con esto termino, iglesia. El caos que vivimos está directamente relacionado con ignorar a Dios en nuestra vida y seguir los deseos engañosos de nuestro corazón. Pero en Jesús hay libertad y hay salvación. Solo Él es nuestro juez, solo Él es nuestro libertador, solo Él derramó su propia sangre para nuestra salvación. Pon tu mirada y corazón en Él. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador y síguele, porque solo en Él hay esperanza, vida eterna y sabiduría para que vivas según su voluntad y no caigas en caos por seguir la tuya. ¿Me acompañas a orar? Sí.